Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo programa o un nuevo video, una explicación sobre cómo analizar una obra literaria. Si usted quiere analizar, quiere dar un sostenimiento, un ensayo de una obra literaria, usted va a tener que hacer algunos ajustes, para lo cual, antes de analizar una obra literaria, un cuento, una novela, un ensayo, inclusive un hecho histórico, tiene que tomar en consideración estas formalidades. Es necesario saber el autor y la época en que se escribió la obra. Es importante mencionar el movimiento literario al que pertenece el texto narrativo, descriptivo o cualquier otro texto y sus características. Entonces, por allí viene la importancia para poder determinar cómo analizar una obra literaria. Eso es prácticamente el sostenimiento. La literatura pertenece al campo de la estética, a la creación literaria, a la creación de palabras hermosas con el fin de deleitar en el pensamiento del lector. Como los modos de vestir, por ejemplo, los modos de sentir. Por eso hay tantos modos de análisis como personas quieran analizar una obra literaria. Convencionalmente en los centros de enseñanza, en la escuela, en los colegios, en las universidades, siguen un esquema, más o menos un patrón estándar. Por ejemplo, el análisis puede ser a través de un texto, supongamos que sea dramático, ¿no? Un texto dramático, el autor, el contexto del autor. Recuerden, a veces pensamos, ¿cómo nació el autor? ¿En qué sentimiento está procesado el autor? Su intención, cuál es el verdadero sentido por la que escribió. Siempre todo ser humano, cuando determina un escrito, lo hace frecuentemente por algún acontecimiento personal, social, relacionado a su vida. La macroestructura, tema general, de qué se trata, el asunto por lo que ha escrito, quiénes son las ideas principales o las ideas que acompañan a entender un texto. Cuando hablamos de valoración significa la tesis planteada, es decir, los mensajes que él quiere mencionar. También encontramos valores de sustentación y de apreciación, como ve desde el otro lado del río, como se suele decir. Así, por ejemplo, vamos a dar claridad a uno de los personajes principales, pero esto es también desde un punto muy subjetivo. Es cuando otro literato o simplemente un lector quiere analizar la Ilíada, por ejemplo. Ulises, según este autor, dice que el protagonista de la historia es el rey de Ítaca. Pero si preguntáramos exactamente lo que quiso decir Homero, será diferente. Ese es un proceso de análisis desde una perspectiva nada más, porque la historia lo trae de diferente manera el comportamiento de cada ser humano. Penélope, fiel esposa de Ulises. Hablamos de 3000 años. Hoy en día, ese acontecer ya hemos terminado, hemos definido de diferente forma. Espera a su esposo durante 20 años. Hoy en día la migración de diferentes países, no solo a Norteamérica, a Europa y a otros países, quienes somos del tercer mundo, ¿acaso tenemos esa formalidad misma de concebir 20 años esperando? Teje durante el día un sudario que era para su suegro y lo deshace durante la noche para evitar a los pretendientes. Ella no quería estar con nadie. Hoy en día tenemos otros cambios culturales. Entonces, depende la época desde donde usted analiza. Telémaco, hijo de Ulises y Penélope. Al final toma las riendas de la casa y lucha contra los pretendientes de la señora madre. Atenea, diosa hija del Zeus, Polifemo, gigante de un solo ojo. ¿Quién puede creer hoy en día que hay solamente en las visiones, en las películas de terror, en las películas que lo mantenemos vivas, solamente con el pensamiento se puede dar eso?
Circe, diosa que vivía en una isla, y las sirenas, monstruos, más que monstruos, eran personajes míticos que atraían por su belleza a los hombres. Esto es, miren, desde un punto de vista, y usted puede tener otro. Y no crea que el análisis que usted puede hacer es peor de lo que hace este personaje. Simplemente somos diferentes. Desde otro campo del análisis, el título de la obra, Crimen y Castigo, el género literario al que pertenece, narrativo. La especie literaria es la novela. El movimiento o corriente pertenece, el corriente literaria es el realismo social, en donde las cosas se trataba de explicar de una manera lo que pasa en sí objetivamente en un territorio, en una nación. Publicado de la obra en 1866. Pero si analizamos hoy en día desde nuestra perspectiva va a ser diferente. No podemos analizar como aquellos personajes que lo hicieron hace 300 años. Por nuestra cultura, idiosincrasia, cambio cultural, cambio estacional. Y no podemos decir que el análisis anterior era mejor o este es el mejor, dependiendo del campo en donde estemos. El autor es Fyodor Mikhailovich. Entonces, para analizar una obra siempre es necesario tomar en cuenta los 10 aspectos. Bueno, esta no es camisa de fuerza. No se dice que son solo 10, o podríamos entenderlos en menor escala. La trama de la obra, los seres quienes participan en la obra, el tiempo. Esto es importante. El tiempo abastece los siglos que viene transportando una obra. El espacio donde, el punto de vista, aquí es importante. Por ejemplo, si un religioso hace un análisis literario de una obra, él lo va a acampar desde ese punto cristiano de los dioses, y mientras un forastero, un kurdo o simplemente un americano puede hacer de diferente manera un análisis. El proceder estilístico, la axiología, el fin artístico y extraartístico, la teoría literaria y el parentesco literario. A qué género pertenece, y desde allí podemos hacer un análisis. Aquí algo que nos debe llamar la atención es la metodología del análisis contextual y literario. Dice primero, la fase natural, es decir, se escoge el texto, se lee, se comprende el texto y sintetiza su argumento. Porque los argumentos a veces creemos que no es tan procesual. El argumento del texto no es el mejor desde mi punto de vista, o es uno de los extraordinarios argumentos en la trama que hace el actor con los personajes. Segundo, la ubicación del texto. Se evita fuentes académicas autorizadas para saber qué se ha hecho. Se ubica la obra, el autor y la crítica que se ha hecho. Esto depende de la vivencia, no solo del autor, la vivencia cultural. ¿Desde dónde? Si nosotros leemos una obra asiática, siendo americanos, tenemos un punto de vista diferente. El estilo, la formación, la aculturización, esto nos debe llevar a pensar diferente. La fase 3 es analítica, llevar a cabo el análisis según la metodología escogida o propuesta. Entonces de allí tenemos que sacar diferentes conclusiones. Por eso en algunos centros, por ejemplo, de bachillerato internacional, lo formaliza de diferente manera, porque el pensamiento incitivo,
connotativo en donde yo convivo con mis semejantes es diferente a lo que dice el autor. Puedo o no puedo estar de acuerdo. Y la última fase es la interpretativa y explicativa. Aquí nace el pensamiento divergente. Interpretar y explicar el texto y su relación con el contexto social. Por supuesto que sí. Histórico, dependiendo de los años que hayan pasado, y cultural, porque son diferentes. Podemos ver la vida desde diferente ámbito en el bloque terráqueo para poder determinar situaciones que nos ayudan a reflexionar y a pensar. Tomando en consideración esto, se le debe hacer los análisis. Un punto importante es el marco histórico, las condiciones sociales, religiosas, económicas y políticas que existieron durante cierto tiempo y lugar. Recuerden esto, hace 3 siglos, tener por ejemplo esclavos era una forma natural de concebir la vida. Creían el de arriba debería estar siempre así y el de abajo pensar que siempre debo estar abajo. Hoy en día mantenemos un margen diferencial que todos somos iguales. Hoy, en el siglo XXI, decir o pensar en la esclavitud de un ser humano, estamos abollando ese sentimiento de ser humano que todos concebimos como un solo punto. Nos permite interpretar y analizar obras o eventos del pasado en lugar de juzgarlas según los estándares contemporáneos. Esto hace resumir, miren solo la vestimenta. Hace 3, 4, 5 siglos lo determinamos de esta forma. Y mientras hoy vemos un personaje así, podemos creer, ¿de dónde salió? ¿Cómo así? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Es un disfraz? Eso es un marco histórico. Aquí algunas pautas para que usted en su pensamiento reflexivo pueda decir, el autor es una cosa, el autor de un libro es una persona, pertenece a una época, a una escena o a una etnia también, con gustos y criterios diferentes, una posición social también diferente. Y el lector, en cambio, es una persona que pertenece a una época quizás la misma o diferente, una etnia diferente, con gustos y creencias, además es el receptor de la obra. Por más que el autor quiera decir algo, el receptor lo va a concebir desde su cultura. ¿Y qué es el contexto? Desde donde se genera la comunicación literaria y va a estar limitado por condiciones, ya sea sociales, históricos y culturales. Por allí se determina el proceso de las obras. Finalmente, en todo recurso, en todo análisis, la reflexión personal del lector usualmente hace parte de la reseña o los comentarios. En el análisis literario impera la investigación basada en los hechos observables de la obra y a veces en la subjetividad del lector. No obstante, la interpretación desde un punto de vista analítico puede incluir opiniones. Interpretar desde el punto de vista fundamentados, como se ha dicho, no son tan comunes en el análisis literario, pero una opinión fundamentada sí que se puede encontrar en estos análisis y ensayos. Espero que les haya hecho reflexionar y gracias por su atención.